Auxilia Firefox Aguara Tata. Adelante, doctor David Galeano Olivera. Maite Olivera para detearle a la señora intendente de la ciudad de Quindío, al señor presidente de la Junta, a las autoridades educativas que están acá, a las distinguidas homenajeadas, extraordinarias mujeres de Quindío que con su trabajo honran la profesión del magisterio. El sistema ego vivo de Jara. A ver, gente de escuela, de Jara, Miriam, a Eva Ogallara, Gina Goanga, a Arete, video de Britasoa, te convoqué, ella ni lleva ni en orden, te convoqué, educación ya. A gente de Abuela, cuando dejar la escuela, pero a cuidar, a Happy Escuela, tengo escuela. Así que un agradecimiento muy especial y de manera, digamos, más especial a mi querido, más que amigo, un hermano, Alfredo Estigarribia, a quien con mucho gusto, con mucho placer, en un encuentro instalado ya en la ciudad de Quindío. Alfredo, con él tenemos una amistad de muchísimos años, estudiando en el Colegio Nacional de la capital, se hizo abogado, entró en Esteban Boqué, viste como Ajara, de Uñimorandúa. A veces Ave, Oingo Ave estaba aquí, entonces estaba Eve Icatubiri, que creíba oye, como coge cobre, mi ave te vengo, que te iba, mi Icatubiri, Ave, oje sacata, oje pesata, pejenuda sube, pe pura jero, a pedirania y tal, para llevarle Alfredo, con el mi pura jero, que con el date. Pediría por esta guaraní, pero con una purajita. Vaya esta canción para el campesino que entierra sus ansias en surco sagrado, donde gime el sueño del desheredado y el sudor honrado del Hijo de Dios. Resuena impotente su grito rebelde en selvas murientes llorosas de pena, al ver sus hermanos sufriendo el azote de sus opresores que les roba el pan. En tu rancho humilde que adornan tus hijos, prosiga la lucha y encuentre por siempre la felicidad. De Tapuy mi huime, mi yato ñeguaba, como ajeco, ero, curaje, y aquella torejaba. Alma doliente que besa y alivia tu amada morena, por eso en mi canto elevo plegarias para que el Supremo te dé redención. Hermano del alma, yo sueño que vivas en un nuevo tiempo de justicia y paz, que canten tus hijos igual a los míos, a una patria buena que nos dé su pan. En tu rancho humilde que adornan tus hijos, prosiga la lucha y encuentre por siempre la felicidad. De Tapuy mi huipe, mi yato yeguaba, tomaje cojero, pura heya suiza, torjabe a, torjabe a, torjabe a. Alfredo Estigarribia, hoy se acaba y te como ajara añón de la pura jicara que tu vivir. Mi hoy fui a super, mi abuelo vengo
ñandereco yo veo ñandereco estaba igual ñandereco ñaneretame tra abuete tarobe da iba va a poner ñasebe ñanderapewi está allí ya samba y saba o yo por mondaba o por yucaba sabe antes ñamo que un ñandera pisar coteneva be ñemo aku ñane pina tambe we katu o asao mi ara ñane pina ata ella hao na ñandu we ñandera pisar por ahí na bebe paraguayo ella ya hata muy bien así katua hata ñandu la ibu ho o por esa ho ñandu habisao apenas te iba está mi o caragua o coapona hina bebe me va pe coapona hina beñandere o paraguete apeteinga pisagua ñoi va o cacoa va o cajare y tú vas a decir o llegó a pendecia van penderube pero tenta pisar o anya ya jape o ya esa moa supe envía por o coa subir por la ley ya ve que era ahí que tu cuiri y yo ya mira era Emiliano R. Fernández R. Rivarola ahí tu ango era que Silvestre y Bernarda o Hasami Ara coanga un motivo de tejina o el mando pero ni que te 128 años en el 8 de agosto de 1894 Orecora mogaremos coipa 20 años a año bueno ahí hoy cuando ojo ape amuite o llegué do que tengo que tener nada ya hagamos Concepción pero hija porque Concepción eco ave la movilina de Jeví y mando agua vira por ti y caballero pueblo siempre como pena ya hagamos miche Paraguay y Itagua interés en dar bella yo puta Emiliano la recuerdo. Lastimosamente nosotros hemos perdido también ese valor para reconocer a la gente importante, a la gente valiosa, que no solamente es aquella que ha pasado por las universidades y que tiene 1, 2 o 3, 4 títulos, sino que esa gente puede ser un papá, una mamá de cualquiera de los que estamos acá. Ese señor, esa señora que con el sudor de su frente nos ayudó a crecer y a ser ciudadanos como probablemente todos los que estamos acá somos y probablemente todos deseamos ser mejores. Emiliano viene de una cuna humilde, él nace en una cuna humilde y es educado por esa ascendencia que tuvo su padre, su madre, sus amigos, sus vecinos, y con el tiempo él desarrolla una actividad tan valiosa, tan importante, de reconocer en la gente el valor de la gente. Emiliano nunca jamás llegó a tener 4 o 5 estancias, 10 4x4, 3 4 cuentas bancarias. Emiliano era parte del pueblo, era un hombre de pueblo, pero un hombre digno, un hombre extraordinario, poco conocido. Yo nunca olvido que en tiempos en que estábamos todavía con Alfredo en el colegio, yo tuve la oportunidad de conocer y digo, muy de cerca al profesor Pedro Moliniers. Recuerdo que estábamos nosotros en el 6º curso y un día me dice, ella a mí nace en el ministerio, dice. Mañana, pero a mí me tiene cara de Iguazú, o Guazú, sereno el caso, se ha llevado eso de cuatiare, que jamás de año que está con aña que dice yo a tu serendable. Entonces nos pusimos de acuerdo y recuerdo que fuimos, era nada más y nada menos entonces una autoridad muy importante, era director de secundaria. Y llegamos, entramos junto a él y este señor le dice a Moliniers, porque Moliniers le escribió una carta y le dijo a él que la educación paraguaya tenía que incluir al guaraní, tenía que incluir, él decía, a los próceres de la cultura paraguaya.
Y nos encontramos ante una situación que muchas veces fue repetida en muchos lugares. Hoy estando en Saramoya, no me va a evacuar a Guaraní, a Miñandera Pizá para ver, después hay que atribuir a ver ahí. Entonces, cuando le planteamos los guaraníes, él se le dijo: ¿para qué queremos guaraní? Claro que no tenemos que buscarnos en inglés. Inglés en Ñandella. Y recuerdo que Molina le decía: Debio maná importar inglés, pero usted jugar el cuadro ni está inglés, ya no está eso. Y ya vivo que era eso. Algo guaraní, venía que guaraní, un llamo paretea. Y ese fue el primer punto de discusión. No hubo caso para convencerle a este señor de que el guaraní era importante para nosotros los paraguayos. Y después sale y le dice: y usted también escribió acá en su nota que tenemos que darle más importancia a los personajes importantes de nuestro país. Y yo quiero saber quién es para usted un personaje importante. Y Molinier sobre la marcha le dice: por ejemplo, Emiliano R. Fernández. Cuando dijo eso, el señor que estaba allí da una risotada y sale y le dice: y ese borracho usted quiere que sea estudiado por los estudiantes. Usted está loco, yo pensé que usted hablaba en serio, le dice a Molinier. Y Molina le dice: ¿por qué tiene que tratar usted de esa manera a una persona y tratar simplemente de discriminarla por el hecho de a lo mejor haber sido un bebedor? Yo no sé si usted sabe que William Shakespeare, el más grande de todos los grandes literatos del mundo, también fue un caurapú, le dice. ¿Y quién puso primero la condición de caurapú? No, todo el mundo se acuerda de Shakespeare por las grandes obras que escribió, decía. Y Emiliano de Fernández es un ciudadano de bien, es un ciudadano que ayudó tremendamente a la defensa del Chaco paraguayo en la previa y durante y después de la guerra del Chaco, decía él. Andeo paisán de Icamo, andeo Moruizá, andeo Montenondeco, te como ella en el examen, debe país ser este Emiliano de Fernández en Caborapó. Y Catuí donde era ópera. Y bueno, me remonto a eso para referirme a este material tan interesante que el doctor Alfredo Tigarría hoy nos pone acá ante la vista, porque él reivindica a un bomba Eguazú, a un Saramó, a un muy besañan de Nesar en donde vayan de Juan Gómez Caraica Tuguri, Iñarandú, el Ara Andú. Ara es el tiempo, el infinito, y Andú, el sensor. Es como un sensor de todas las cosas, Emiliano de Fernández. Él ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. Y no digo vio, él sigue viendo, porque Emiliano es inmortal. Emiliano no murió. Imagínense que Emiliano está presente en ustedes que son jóvenes y está presente en cualquier lugar del Paraguay. ¿Acaso que cuando nosotros recordamos lo que fue Aluna o fueron Aluna en la batalla del Chaco, lo primero que ponemos es 13 Tuyutí? Y qué notable, nosotros bailamos 13 Tuyutí, pero lo hacemos con fervor, porque es como si fuera que en esa canción nos identificamos y decimos en el fondo qué grandes fueron nuestros padres que fueron y defendieron el Chaco y dieron su vida allí. Pero cuando uno lee y uno entiende lo que dice 13 Tuyutí, en realidad no tendríamos que bailar, porque cuenta Emiliano unos minutos después de terminada la batalla de cómo esos paraguayos murieron y cómo dieron su vida en defensa de la patria. Cuando en un momento ya no habían balines, ya no había una posibilidad de combatir con las armas, él dice en una parte: y cocuepeguay salomitón copille. Un machetazo fue la cuestión. Y si uno mira hoy, ¿dónde están los excombatientes? Los pocos que quedan están tirados. No tuvimos nosotros la capacidad de reconocer el valor, ese gesto profundo de paraguayos que ellos fueron allí para defender en su momento la heredad nacional. Muchos de ellos, terminada la guerra, se volvieron, yo recuerdo, hasta no hace mucho, eran las personas que se encargaban de cuidar en el estacionamiento los autos. Y ya éramos de Pirapiremías, de allá éramos Yareisube. Y eso muestra un poco la ingratitud
que yo creo que en algún momento Emiliano nos dice a nosotros, esos fueron héroes. Pero hasta Mahavi Tesara y este Pepeteico, Emero Ñañanduca, los Ellajangua, Orera, pedestal de gloria, o más Ejangua. Tremendo. O más nombata Mauri. Peteico, Emero Ñañanduca. Como esa especie de ave fénix que renace de su ceniza, ese paraguayo y esa paraguaya. Y cuántos gestos de grandeza hay en nuestros padres, en nuestras madres, que hoy tenemos también la oportunidad de reconocer acá a una mamá guazú. Y este es un gesto de grandeza, esto es un gesto profundamente humano. Yo creo que eso le da sentido a tu obra, le da sentido a la vida de Emiliano de Fernández. Si él lo que buscaba era justamente darle el valor a la gente. Y dice acá, fíjense lo que dice, Emiliano Moraicú. ¿Qué puede haber más grande que el amor? El amor es todo. No solamente me estoy refiriendo al amor que cualquiera puede sentir por una mujer o una mujer por un hombre, sino me refiero al amor como la esencia constituyente de la humanidad. Lo contrario al amor es justamente todo aquello que no es humano. Si nosotros hablamos de humanismo, la razón del humanismo es el amor. Ya yo es amor, ya yo es sacuana. Esta es una noche muy especial para mí, por el hecho de que tengo esta posibilidad de referirme así brevemente a lo que dice acá en este trabajo mi querido Alfredo, cuando rescata y reivindica la figura de Emiliano de Fernández. Probablemente olvidado, probablemente desconocido. Yo sé que cualquiera de nosotros va a recordar de la escuela y del colegio y la biografía de cualquier otro grande personaje de cualquier otro lugar, pero nosotros a lo de acá no le dimos importancia. No le damos importancia. ¿Quién conoce un libro donde me digan en 3 páginas lo que fue Emiliano de Fernández? Acá Emiliano de Fernández, 2 o 3 líneas, Aupama. Y eso es algo que yo creo que todavía tenemos que reivindicar. Y no solamente reivindicar el nombre, sino que la esencia de lo que fue, de lo que es y de lo que será Emiliano de Fernández. En lo que dice Alfredo es la representación del amor, pero ese amor fraternal, de ese amor que todos nosotros nos debemos. Cuando él todavía tuvo tiempo de ver las cosas lindas que había a su alrededor, cuando tuvo la grandeza de escribir a las hermosas mujeres paraguayas, cuando pudo ver una flor y describir esa flor, cuando pudo ver esa flor y comparar con una mujer, cuando pudo haber un montón de virtudes que probablemente hoy por mucho tiempo, por lo que se llama el consumismo, ya no tenemos esa posibilidad de observar. ¿Cuántos de ustedes diariamente tienen el tiempo? Yo hago de vez en cuando, les cuento, yo hago de vez en cuando, pero ¿cuántas veces en los últimos días tuvieron la oportunidad de levantarse un poquitito más temprano cuando había sol a mirar una salida del sol? Probablemente no tuvieron tiempo. ¿Cuántos de ustedes tuvo la oportunidad de ver una flor que creció allí al costado de su casa, en el patio de su casa, y no tuvieron tiempo porque estaban apurados, porque desayunaron, porque vieron el noticiero, porque vieron quién murió ayer, cuál es el lío más nuevo que tenemos, pero no tuvimos tiempo a admirar la belleza que hay alrededor de nosotros, en las plantas, en los animales que tenemos y en esa naturaleza enorme? ¿Quién tiene tiempo inclusive de poder observar a una hermosa criatura cuando sonríe? Un bebé, un niño, una niña. Pasamos rápido, y tenemos que volver a sentir esa sensación agradable de ser seres humanos, de ser individuos que venimos, ¿no es cierto?, para ser felices. Venimos para ser felices. Todos tenemos derecho a ser felices. Pero ya nosotros mismos parece que no nos damos ese lugar para ser felices. Hay veces nos gusta más estar mal. Y yo por lo menos hace un tiempo, Alfredo, te comento,
y a todos los que están presentes con el respeto que todos me merecen. Yo, por ejemplo, decidí hace un tiempo no enojarme más con nadie. Acá mi señora sabe eso. El que quiere enojarse conmigo puede enojarse, ¿verdad? Problema aparte, ¿verdad? Y por si alguien dice, él hay problema. Pues si él no se puso más a ver. Pero yo dije, bueno, ¿de qué sirve que yo me enoje? De nada me sirve. A mí bajaba son brazos y pay, ¿verdad? Allá. Entonces, lo que nosotros no nos damos cuenta muchas veces es que hasta eso es pernicioso, es negativo. Somatiza, ¿verdad? Todas esas ideas negativas nos enferman después. En cambio, todas las ideas positivas y el amor de por medio son las grandes panaceas. No una, sino que pueden ser varias, esas grandes virtudes que podemos practicar como seres humanos. Entonces, yo lo que con esto quiero decirles es que en este material hay amor. Y ese amor viene reflejado de un ser humano extraordinario, fuera de serie, como sin duda fue Emiliano Fernández. Qué lindo sería que en algún momento tengamos un tiempo de leer, y de hacerlo, de ser posible, con la gente que más queremos en nuestra casa. Y Aguapumina, ya le mando a mi más vivo Caraícoa. ¿Se imaginan ustedes una persona que haya escrito más de 2000 poesías? Yo sueño escribir 200 de bajo que dice, 200 de 10% de los secos. Algo 2000 los hay, o Yujumía, o Apillemos hay, o Zapia, o Yapo, o Yeurese, o Yapo. Era un genio de la palabra, un inspirado. Pero repito, a veces no nos damos cuenta del oro que puede haber aquí cerquita nuestro, en nuestra casa. Yo les invito cordialmente, en homenaje a Alfredo, en homenaje a este libro, en homenaje al amor, a que hagamos un poquitito esa especie de ejercicio, de levantarnos bien. Alguna vez escribí una poesía que para mi satisfacción recorrió muchos lugares, y se llama Tanecoje Ponaité. Y en Tanecoje Ponaité, justamente en coincidencia con esto, yo suelo decir que tenemos que tener tiempo para querernos, para apreciarnos, para valorarnos, y eso es lo más importante. Entonces, entre las cosas que creo que tenemos que comenzar a practicar es por lo menos un saludo mañanero. Al que pasa por allí, el paraguayo pues es muy afectuoso en eso, dentro de todo. Adiós, gente. Y no tengo adiós, gente. Andemos adiós, qué enorme gesto. Tremendo es saludarle a un semejante y decirle buen día. Me han cantado usted, manda usted por el cual ya poco a usted venía a peor la penderú bendecido, mira, no debe a pedir la bendición. A la penderú bendecido, penderú asa. Bien decir, lleva bendición, porque está la gente que hace la maldición, maldice, dice palabras, y las palabras tienen poder. Las palabras tienen un tremendo poder. Y hay que bendecir en todo caso, no maldecir. Las palabras sirven para generar el bien. Por eso yo le pido la bendición a ella, o a ella, o a ella, a mi papá o a mi mamá. Que me dé palabras sagradas, palabras inspiradas, palabras buenas, que me permitan a mí sobrellevar la vida como tiene que ser. Mi querido Alfredo, te quiero pedir algo para que me digas nomás si estoy en lo correcto o no en esto que estoy tratando de hacer con lo que vos hiciste. Hoy poname, vamos a ver, poname, le ponen a una jani. El miren dejar, me va a ñanduba. De coger esa cuestión que ya pete sobre niña de catupio y guaraní me ave hija upeca tu me arandúa ve. Vea así justamente la abuelua que y gotuba ya puedo Emiliano a pesete y por la idea pesete de Yagüi
Neiciamo beuse kwa mo esa ponseco ye bote kwa hause la ye perubu ahaya copete aranduca que era el pequeño mundano, la moralidad de los inmorales. A PPC ahora mando a Panteón de los Héroes pero hija Caraí Guasu añete pero opa intento oñora y no por yucaja el hace el libro la desgraciado paja un bebé de Doctor Francia América Loco mi Doctor Francia estado un pues potía con la campesino me diga tú jamás ese gato periodo a prestar yo ya puedo allá de Uruguay fundado ese bebé ay puta y tengo que se han video Pepe Ojo Mi Emiliano R. Fernández como héroe de la civilidad paraguaya del pensamiento del amor y la concordia fraternal él hace el libro a Pepe Sahawi o ya Orlando Fioroto senador a vender piponado que eso hace el libro topado Pepe a presentar proyecto de ley a Ojo Mato la Emiliano la Panteón hace a Jape Emiliano Juan así que no hay que sea a proponer algo pedarema a Pepe ya de músico ruso Francisco Russo Emiliano Moreno me meteo por ahí pues llegó en el etapa el cantor de la patria oye eso allá a Pepe por ahí 13 yo recuerdo 25 estrofas ahí por desafiar PMP ya pongo a pedir poesía de 25 estrofas dedicado a Emiliano R. Fernández oye pues a huecha con 13 tuyuti dice inga está esa cu Emiliano pejian huevo ingan de apetepe con anajina na mamá beban los desacuay pero hoy oñandúa o desacuaba porque apetei energía hoy coa cote ya ne tapupeja co araputu y sacuella bebé a ver pepe o bebeja hoy cágina petei petei lugar petei ser humano o huequijano Pepe y me lleva entonces Pepe dice Emiliano de ya puta escena ñara petei poesía Pepe se halla Pepe te oye dice Pepe la inspiración a los pensamientos oí más que oí pe hace por abonde energía y que toda esa se purú o se la se por pibe ahí jamaco llegue otro así es que peana se haya poacue ahí petei cosa ya llevan a gloria jamás lleva porque hoy oíste apea la y la pumba sentia de gente veo yo güero yo güere cogi para sapi antes otro pa apego Emiliano ojo y que pepe apeji amen petei petei domo petei poderoso hoy que cuapeja oseo pero 2000 pues ya petit persona normal no ya como hay entonces petit arapusandú ogendú el sonido del universo aupeja entonces ojai mamo hoy mejaro neí añete moraju Emiliano R. Fernández Emiliano Amor upeala se aporte mi bojara a Uruguaco anga y tengo bebé de alguna forma de progreso yo. Ella porque de mí, Alfredo, bueno, él tiene para la parte final otra canción que va a cantarnos y yo brevemente, saliendo un poco del tema de la presentación, hablando con la profesora Miriam, decía, este baicatú que se ha venido con mi Cuba, Guaraní, eres el guave. Y bueno, esto hoy es algo nuevo. Esto es algo que tiene que ver porque cuando en guaraní, oye, hay guaraní a mí me te mando a guaraní en erupi, te tu chapalle peor, a Emiliano. Pero sin embargo, imagínense, estamos acá, oga, oñemo Cuba, guaraní renda, ñande estaba andú,
Pemba tu sabeba lleva y que tus abuelos estaba aquí indribe que está tapizado y convoqué. Y antes ya hagamos tapuicuevo a Miriam y mandó a Javier de vos a pipa 30 años, 31 años. Como tía estaba aquí indribe Ateneo. Lo lloramos a Pepe, te le oye ya pues. Oye, pues no vea, te vete jamo con hijao, oye, lo paví, Juan y te ve, Pepe mesna con anga mía, pues te ve. Hemos yo a Pepe, una buena parte ya de los profesores que estudiaron en las primeras promociones hoy están jubilados. 30 años después, nosotros continuamos formando profesores. Estamos hablando de 27.000 profesores hasta el año pasado, formados gratuitamente para el Estado paraguayo. Ateneo doble coi pirapireo me ñane Murubisa escuela. Ateneo Cacuay Yehewi. Tampoco ha recibido nunca ningún tipo de asistencia internacional. Es lo que se llama la autogestión y probablemente somos uno de los pocos, si no el único caso exitoso positivo de autogestión. Gracias a la cuota que ustedes han pagado, hoy el guaraní tiene una casa propia en la ciudad de Fernando La Mora, que la profesora y muchos seguramente ustedes conocen, pero mujer hoy guaraní muda joya, por primera vez me dice que oga tete, imbaeva. A mí estaba Fernando La Mora, tengo oga guazú. A oga guazú mantana guaraní y me guaraní. Amba hice lupi, peña majeo bebe. Estalle hasa sirile. Se llama un beguaye vive ñona ino guazurire, guerra del 70 lirénigo, obe ara y yetu ubera guaraní eme guaraní. Peñona ino ñebun bebe. Oiga que hoy mismo apuite está, oño moino a que usa mañana de ari. Oye, ti, yo no hay no guasu peña en el un miango hoy coja más que hoy vete en bae. Pemba esto y sabeba hombo yo ayuda paraguayo, espérame, por la niña. Opitape te iba mi Argentina, Brasil, Uruguay, Uruguay, Esperañe. Argentina, Perú, Argentina, Uruguay. Iba a ñandé ya yucacéramo Paraguay, ñambo hueséramo Paraguay, que viva pe aribi, te conteben ya yucana de guaraní. Quedaron esas palabras del presidente Mitre, del presidente Bartolomé Mitre, y él sabía lo que decía, el factor de cohesión, el idioma guaraní. Hoy con Peñona Enoja, hoy ya puedo Peñona Enoja Guazú allá, López. Hay ponamos en un médico a poner guaraní, ahí se recupera la pecha por mí, se me tenía seguir, tenía abecedario, a pele puruta, a yajaita guaraní, a ñañembo jorita, mi pita guacuera. Y tal cual ocurrió así. Se usó, por ejemplo, el cabisuí, ¿verdad? Para burlarse del enemigo. Bojapi añarimbaco y arindaye oín o yoguaja angaka y yaguajan bopi. Pedro II, el caí Bartolomita, yaguá Venancio Flor en bopi, la triple alianza guaje. Ajo, peñépote. Y la gente que estaba en los campos de batalla escuchaba y era como una especie de burla del enemigo poderoso que venía y que levantaba la moral del soldado paraguayo. Termina la guerra con López y 6 días después, el 7 de marzo de 1870, 6 días, el ejército de ocupación quita una resolución diciendo, entre otras cosas, queda prohibido el uso del guaraní en las instituciones educativas. Queda prohibido. El Paraguay quedó diezmado. Las guerras en el mundo se ganan y cuando muere 10% del enemigo, pues ay, vaya tereíma, manos y cuellan de la pisacuela. 20%, tremendo. 50%, un desastre. Luego habemos un 90% de yucá. Amado mío que estaba de coberje, cuñá. A Francisco, el Papa Daríi y Beria, la mujer más gloriosa de América y probablemente del mundo, ¿por qué no? Esa mujer es la que reconstruyó la patria. Y en 60 años con otra guerra, el Paraguay estaba repoblado otra vez.
y lastimosamente para nosotros una segunda guerra. Y en ese trayecto de 60 años, toda una campaña de persecución en contra del guaraní. Este tema va por andú, mi pitaguacuera, mi ñarandu, vea, ve, oímpio que iba a ver, aribeteín, el guaraní, hemos jugado a Jesús, espera. Oímpio que ambos en dape tapizacuera, oye, en jagueres, oye, yurupete jaguebe. Oímpio ambos este tame tapizado, oye, en jagueres, oye, moñe su jagué, upeare y supe. Oímpio, oye, jugapetea, oye, jagueres, ande pori. Ape oímpio. Guaraní, moñe, jagué, ya. Saiviéramos, oye, ya lo va en el indio, de campesino, desde Yuruki, ay, bañe, ya ima guaraní, guarango. Y esa palabra guarango vino con los profesores que se formaron en Paraná después de la guerra. A luego, tan ninguna pues está. A mí, el cota de su que algo dejar a Juan Moitea, por año me queña que me espera hablar guaraní, guarango. Va ese guarango, está, que va ahí, ignorante, torpe, analfabeto. Y lo contrario era el culto, el aristócrata que podía hablar el castellano. Y eso, repito, fue acompañado con el castigo físico. A mí, oye, moñezú, anda ahí, pero oye, sunte a bebé, itaku y ari, yukire saguazú ari, abatitu piku y ari, anda giraré bebé, tapita ari. Amba, va, oye, vos, oye, anime. Oín, boviña de la visa, oye, yujugo árabe, ha, o atarabe, en voy a por la cuireje, no voy a dar más guaraní. Ajá, muy te buena vista, cada zapato veja, el gobierno tenía tiempo de dejar la cuera, a los cebos, a los semillos, ni por la open móvil mío, hasta el baile, yo sé, van a hacer para Guayupe, ajá, no mandan a ver a mover, ahora, detenido, yo sé, un solo micro que me pasó, ¿verdad? Entonces, el profesor con el que yo fui me llevó a su casa, su papá era un combatiente. Y en un momento estábamos hablando y me dicen, va, Pepe Yapó, estoy por nada, ciudad, me voy a dejar a la escuela. Va, guaraní, lo mismo, va, esa, está, guabe, ya no está, guabe, asa, sí, guaraní, abuelo, y yo rupete, oye, moñezúa. A mí me voy a ponerse de eso así, ahí se profesor Landera no vio orejas. Balmacea la llave yo la caraja. Va, ahí me puedo balmacea. Ayumíense, hace un poco tarde se jugar en un debe joaino y vemos ejao. A mí vemos ejao por aquí, el patio de la escuela. Ahí se les echaba mi debe cansan viste a esa. A ver ahora imitando guaré. 5, 6 años lo recuerdo que la primera grado me guaré. A Pepe venía a vemos con empezar para adelante. Un nieto en Zapa y 3 metros y yo hasta el profesor alambre de púa. Mañana me voy a balmacear. Oré, lo que éramos guaré, no, ni en castellano. Luego guaraní me te oyeron ya. No se mueve, oro amor, oro, oré San Miguel, me oré, vete y cuatía ahí. A los jotas ya vieron y mu, peanaeros y sacan al almacenero. Anímbora, y si este niño le habla guaraní, avisa la dirección de la escuela al almacenero latinoamericano. A la mitad, y cuando yo juego bien la almacenero denunciar su espera, ojo, escuela corapio de mi teteble. A ver, yo pida 3 metros alambre de púa, o sea, porque estoy acá por hablar guaraní. Recuerde, vine aquí, nada, profesores. Estoy acá por hablar guaraní, pero Zapucay. Me meter una docena para esa parte de los yupiros y medio, bebé, o sea, engopado, bebé. Y después se sonríe el señor. Después se sonríe y me dice, ¿y cuál es, profesor?